Hola hermanos, queremos seguir con el tema de la fe relevante y hoy quiero tocar un tema muy sensible que es ¿qué tiene que ver la fe relevante con la interpretación de la Biblia? Sabemos de que la Biblia está siendo interpretada por muchos y no siempre esta interpretación está llevando a bendición para todos ni para Dios ni para los hombres. Y por eso tenemos que hablar de este tema. Y para iniciar quiero poner una tesis mía que tal vez nos ayuda y después voy a procurar explicar mi tesis. Yo puse lo siguiente: la fe relevante no busca la realización de su interpretación de la Biblia, sino más bien la actualización por revelación divina de la Escritura a una determinada situación. Quiere decir que la palabra de Dios no debe ser visto como algo rígido y algo que no pueda tener cierto grado de flexibilidad, sino que tenemos que preguntar qué es lo que palabra de Dios escrita en la Biblia, que por supuesto es nuestra autoridad absoluta, cómo ministra esta verdad o algún pasaje, un versículo, a una historia bíblica, cómo ministra eso a una situación actual. Y quiero ilustrarlo con varios ejemplos del Nuevo Testamento. En Lucas 9, del 51 al 56, encontramos la historia del último viaje de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén. O sea que allá habla de que Jesús sabía que va a Jerusalén y que va a morir allá. Y en el camino tienen que pasar por el área llamado Samaria y querían pasar la noche en una aldea, pero son resistidos y son rechazados porque eran judíos y porque iban a Jerusalén. Ahora los apóstoles Juan y Jacobo se enojan tanto por este rechazo y esta discriminación obvia que reaccionan de la siguiente manera. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Se refieren a una historia del profeta Elías del Antiguo Testamento. O sea que están interpretando la Biblia, la historia bíblica de Elías, que sí pedía que cayera fuego del cielo y que consumiera a ciertos soldados en aquel tiempo. Querían aplicar esta historia a su situación de ser rechazado por una aldea en Samaria. Jesús reprende duramente a los apóstoles y les dice que vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque más que todo, y para nosotros lo interesante hoy es ver de que ellos iban a usar un pasaje bíblico para justificar algo que no estaba de acuerdo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Ellos querían matar a una aldea entera solo porque no les dieron hospedaje. Uno puede llegar a ser fanático cuando uno no sabe interpretar la Biblia debida y correctamente. Y la fe relevante es una que no insiste de que su opinión de lo que pueda significar un pasaje bíblico sea el correcto y el absoluto. La fe relevante busca qué es lo mejor para el reino de Dios, también en lo que interpreta en la Biblia. Y la interpretación de la Biblia, si no es correcta, puede llevar a desastres, a dolores, a sufrimientos, a un caos completo. Puede llevar a situaciones como las tenemos en el Nuevo Testamento, que son los fariseos y los escribas, quienes se consideraban campeones y conocedores de las Escrituras, pero por su manera de interpretar la Biblia, y era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ellos llegaron a alejarse de Dios completamente. Ellos se creían los mejores teólogos de su tiempo
Ellos se consideraban personas que sí sabían cuál era la voluntad de Dios, pero en la evaluación de Juan el Bautista y de nuestro mismo Señor Jesucristo, ellos reciben el título generación de víboras, implicando de que uno, utilizando lo que es de Dios, la Biblia, uno puede terminar haciendo la obra del diablo. O sea que interpretar la Biblia es un asunto sensible, es un asunto importante y uno debería tener mucho cuidado al interpretar la Biblia y luego a sacar las conclusiones que vienen después. Sabemos que la Biblia en sí es una revelación progresiva de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Empieza con la creación, empieza luego con el pecado y luego de todo lo que sucedió. Dios escoge a un pueblo a través de Abraham, viene Israel, la ley de Moisés, el tiempo de los profetas, de los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia hacia su final dice de que la culminación de la revelación divina vino con Jesucristo, porque en Hebreos 1 al 2 leemos palabras muy significantes en cuanto a la interpretación de toda la Biblia. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, para interpretar un texto bíblico correctamente, y ahora voy a dar una clase cortita de lo más básico de la interpretación de la Biblia, pero es importante recordarlo porque muchos lo ignoran y de allá vienen los errores. Cualquier texto de la Biblia que queremos interpretar o que queremos comprender y que queremos luego aplicar a nuestra vida y situación, la tenemos que someter a por lo menos 4 preguntas básicas. Primero, ¿qué dice el texto? Eso es el estudio de la gramática, de las palabras, del significado del texto en su gramática y también en la historia en que fue escrito. La segunda pregunta es ¿qué significa el texto? Algunos dirán, pero lo que dice el texto es lo que significa el texto, pero no es cierto. Porque uno puede decir un texto y puede tener varios significados. Y en la Biblia es muy común. Por ejemplo, en Lucas 14 leemos a partir del versículo 25 de que Jesús habla de que si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que odiar, aborrecer a su padre, su madre, sus hijos, su propia vida. Ahora, eso es lo que dice. Y si estudia las palabras, dice definitivamente que debe odiar a su padre, su madre, sus familiares y a sí mismo. Pero lo que dice será eso lo que significa. Y al interpretar este texto, por ejemplo, en Lucas 14, podemos añadiendo el texto paralelo en Mateo 10:37, ver de que Jesús no está diciendo de que odiemos a nuestros padres y familiares, sino de que Jesús está diciendo que amemos a Él más que a nuestros padres y familiares. Entonces aquí vemos un ejemplo clásico de que lo que dice el texto no necesariamente es lo que significa el texto. Y eso es de esto se han causado guerras teológicas en toda la historia. Muy importante. Lo que dice es un trabajo, lo que significa es otro trabajo que tenemos que realizar si no queremos fallar en entender un pasaje. La tercera pregunta que debemos hacer a todo texto ¿es relevante este texto para el cristiano de hoy, en el siglo XXI? Obviamente hay textos que ya no se aplican a nosotros. Todos los textos relacionados a los sacrificios
por los pecados en el Antiguo Testamento. Todo este sistema sacrificial ya es obsoleto para el que está en el nuevo pacto, porque para nosotros el último y el único sacrificio ya es dado. Nuestra Pascua ha sido realmente ofrecida y esa fue Jesucristo. Pero no todo el texto del Antiguo Testamento ya no es relevante para hoy. Y eso es el estudio de la Biblia que tenemos que determinar. ¿Es un texto relevante para hoy o no? Y la cuarta pregunta, cuando hemos decidido este texto es algo que tiene relevancia para mí hoy, entonces tenemos que preguntarnos cómo se aplica el texto. En la aplicación, si la aplicación debe ser lo último y antes se tiene que hacer el trabajo arduo y dedicado a realmente aclarar las primeras tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Y es relevante todavía para los que están en Cristo, en el nuevo pacto. Entonces, la fe relevante es una que obedece a estas reglas básicas que fueron establecidas por los reformadores del siglo XVI, porque hasta el siglo XVI la interpretación de textos bíblicos era una abierta. Uno podía sacar cualquier cosa de cualquier texto porque no había ciertas normas y reglas que fueron establecidos por los reformadores de este tiempo, que son muy, muy importantes, porque queremos de que la Biblia llegue a ser una bendición, pero si la Biblia no está siendo interpretada correctamente y con una fe equivocada, esta misma Biblia puede causar desastres, guerras y hasta muertes, como la historia nos ha comprobado tristemente. Los que actúan en fe relevante saben de que la interpretación de la Biblia nunca puede ser un trabajo meramente humano, algo técnico que se pueda aprender. Los de la fe relevante son aquellos que han entendido: yo voy a estudiar, yo voy a hacer yo voy a buscar, yo voy a hacer investigaciones, yo voy a estudiar idiomas, voy a estudiar historia, voy a hacer todo lo humanamente posible para poder entender la Escritura, pero la fe relevante reconoce un hecho muy, muy, muy importante. Sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible interpretar la Biblia correctamente, es imposible actualizar la Escritura correcta y debidamente a nuestro tiempo y a nuestra situación, sea personal o sea general. Necesitamos como nunca uno de los 9 dones sobrenaturales que está descrito en 1 Corintios 12 y lo menciono en mi libro Los dones de la gracia, y es el don de la palabra de ciencia. El don de la palabra de ciencia no es, como la mayoría creen, un don en el cual Dios te da a entender situaciones y eventos en la vida de una persona. Esto se puede dar, pero eso es profecía y no es el don de la ciencia. El don de la ciencia es un don que realmente ayuda a hacernos entender cómo la palabra escrita de Dios, la Biblia, o sea, el Logos, es actualizada a una situación del momento. El mayor ejemplo de este don está en Hechos 15. Hechos 15, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. La situación tensa, porque se estaban convirtiendo gentiles a la fe cristiana. Y los que venían del mundo judío, que era un tiempo que no se había decidido bien, no se había fijado bien la teología cristiana, no había dogmas mayores, o sea que era un tiempo de transición saliendo del judaísmo y entrando al cristianismo. Entonces hubo mucha discusión y una de las discusiones era los que se
convierten a Cristo de entre los gentiles o paganos, ¿tienen que circuncidarse o no? Y discutieron duramente, si uno lee el texto uno se da cuenta, pero había tanta pelea a nivel teológico de que la solución fue por una palabra de ciencia que Dios dio al apóstol Jacobo. Porque en Hechos 15, versículo 13, el apóstol Jacobo dice que se levanta y empieza a hablar con un don de ciencia. Y dice que esto lo que está sucediendo es lo que dice la palabra de Dios en Amós. Y en Amós 9, del 11 al 12, hablaba de que el tabernáculo de David caído tenía que ser reedificado. Y allá Dios le mostró a Jacobo por palabra de ciencia, esta palabra vieja de la profecía, la aplica, la actualiza al momento en que estaban viviendo en Jerusalén. Y a Jacobo entendió por el Espíritu de Dios y este don de que la misión a los gentiles era el cumplimiento de lo que realmente era el reedificar el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David era una tienda donde cualquiera podía entrar y estar frente al arca del pacto en la presencia de Dios, algo imposible bajo la ley de Moisés. Y entonces era un cuadro en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, la situación fue resuelta por el don de ciencia, donde un pasaje bíblico, por este don del Espíritu Santo, este don de la gracia, fue actualizado y podían entender en qué momento estamos viviendo y podían realmente tomar las decisiones necesarias. La fe relevante es una fe que por supuesto tiene la Escritura, la Biblia, como su fundamento absoluto. Sin embargo, la fe relevante es una que sabe de que el respeto a la palabra de Dios no debe llevar a un legalismo tan duro y tan muerto como por ejemplo en los casos de los fariseos, de que realmente el problema de los fariseos y también de todos hasta el día de hoy, hay personas quienes interpretan la Biblia de cierta manera porque creen que es de Dios, pero luego tienen una relación con su interpretación de la Biblia y dejan de tener una relación con Dios. Por eso tenemos tantas denominaciones en el mundo, porque algunos han dicho que Dios nos ha mostrado eso y eso es lo absoluto. Y es cierto que Dios sigue revelando lo que es una actualización de la Escritura, pero si nos quedemos en un nivel de revelación y no estamos abiertos de que Dios pueda añadir a lo revelado ya, entonces nos cerramos y empezamos a tener una relación con nuestros dogmas o con nuestra interpretación de la Biblia en lugar de tener una relación con Dios. Yo creo de que el apóstol Pablo era uno que tenía fe relevante porque su vida demuestra de que tenía una relación con la palabra de Dios y él mismo escribió prácticamente una gran parte de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pero Pablo tenía una relación relevante y correcta, porque por un lado Pablo hablaba dogmáticamente. Tomamos el ejemplo de la circuncisión. Porque Pablo en Gálatas 5, de versículo 3 al 4, Pablo les dice, hablando dogmáticamente, lo siguiente. Y la discusión después del concilio en Jerusalén seguía pues. La discusión, y Pablo dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Palabra de Dios. Palabra bien tajante, bien clara. Si alguien
si alguien se convierte a Cristo, acepta a Cristo, es por gracia nacido de nuevo, y si luego trata de justificarse otra vez cumpliendo leyes ya obsoletos del Antiguo Testamento, como por ejemplo la circuncisión, entonces Pablo le dice en la cara, habéis caído de la gracia. Eso es duro. Clara. Por otro lado, y ahora podemos ver de que la fe de Pablo no era rígida, no era cerrada, y también tenía cierta flexibilidad. En Hechos 16, leemos lo siguiente. Quiso Pablo que hablando de Timoteo, fuera con él, y tomándolo lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Ahora, uno podría decir, pero qué hipócrita. En Gálatas me dice a mí, si yo me circuncido, entonces estoy caído de la gracia. ¿Y qué hace él? Como no quería tener problemas con familia y con la sociedad donde vivía Timoteo, lo manda a circuncidar a Timoteo con tal de tener tranquilidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en Gálatas Pablo habla de teólogo. En Hechos Pablo habla de misionero. Y era la sabiduría de Dios para el momento de circuncidar. En la teología Pablo sabía de que la circuncisión no cambia ahora el estado de salvación de Timoteo. Y yo creo que no miento y ni violo la palabra de Dios cuando digo que Timoteo ni cayó de la gracia y tampoco Pablo le obligó a Timoteo a cumplir toda la ley de Moisés. Entonces aquí podemos ver la fe relevante es una que busca ¿qué? Busca lo mejor para el avance del reino de Dios. Es muy respetuosa a lo que es la autoridad de la palabra de Dios, pero si no es, porque no estamos hablando de justificar el pecado, por supuesto, pero sí no es tan tajante cuando hay necesidad de tomar decisiones que pueden aparecer un poquito difíciles de digerir a los demás. En este contexto quiero hablar de lo que, para finalizar, lo que pasa ahora, por ejemplo, con COVID y la discusión de vacunarse, no vacunarse. Con la discusión, ¿es COVID, esa es la marca de la bestia, es el fin del mundo y todo eso? Y aquí vemos de que gente toma pasajes bíblicos y tratan de ver el cumplimiento de algo bíblico en la actualidad y en los sucesos de la actualidad. Y claro que es justo buscar esto, pero necesitamos la iluminación y la revelación del Espíritu Santo realmente para saber cuál pasaje bíblico se aplica a nuestro tiempo, a ciertos eventos de nuestro tiempo. Ahora, tomando la discusión de la vacuna otra vez. Entre los cristianos hay unos que creen de que la vacuna es la marca de la bestia y es prácticamente obra del anticristo, que tiene el fin de destruir y de no sé qué hacer con el planeta. Otros, también cristianos, creen de que la vacuna es la bendición de Dios para protegernos. Entonces, ¿quién tiene razón? Y aquí entramos a algo, lo que la Biblia, lo que yo llamaría asuntos de conciencia que no son asuntos de moral. O sea que la discusión se vuelve imposible de resolver cuando elevamos una cuestión de conciencia personal a un nivel moral absoluto. Por eso, algunos dirán, los que se vacunan son malos y pecadores, y viceversa, los que no se vacunan también pueden ser considerados pecadores. Pero ¿quién tiene la razón? En Romanos 14, Pablo se refiere a este tipo de situaciones. Ahora, en aquel tiempo la discusión era si uno podía comer carne
que anteriormente había sido sacrificada a los ídolos paganos o no. Y en Romanos 14 aparecen dos grupos de cristianos. A unos Pablo les dice los débiles y a otros los fuertes. Y es muy interesante. Los fuertes dicen, la argumentación de los fuertes que comían de esta carne, la compraban y la consumían. Ellos decían, un ídolo no es nada, y el hecho de que el ídolo no es nada porque no hay otro Dios que el único Dios, entonces el ídolo es nada y por lo tanto esta carne tampoco no tiene nada malo y la podemos comer. Los débiles no comían de este tipo de carne porque sus conciencias les prohibía comer este tipo de carne. Y entonces la discusión es muy interesante porque cuando uno estudia este capítulo 14 de Romanos, Pablo no condena a los débiles. Él les deja que tomen su decisión a base de su conciencia o el estado de su conciencia. Y Pablo dice, si eso es su opinión por la conciencia que tienen, está bien, vívanla. Pero Pablo al mismo tiempo tampoco alaba a los fuertes por su decisión de no tener ningún problema en comer esta carne. Hoy podríamos decir que Pablo no condena al que no se quiera vacunar y Pablo tampoco alaba al que se vacuna. Porque la conclusión de toda esta discusión es la siguiente. En el versículo 3 vemos la sabiduría de Dios de cómo se debe manejar estos asuntos. Y aquí es un ejemplo de fe relevante realmente para mí. Pablo dice lo siguiente: el que come de todo, no menosprecie al que no come. Así que el que se vacuna, no vaya a menospreciar al que no se vacuna. Sigue, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces, Pablo se dirige a los dos grupos, a los que a su manera de definir los fuertes y los débiles, y les dice, por favor, respétense, no menosprecien, no juzguen el uno al otro, sino cada quien está delante de Dios con su conciencia. Y aquí podemos ver que la fe relevante es una que carece de orgullo. Es una fe humilde que busca sobre todo el avance del reino de Dios. En la fe relevante alguien no va a abusar la revelación que tiene de Dios para hacer sufrir a sus hermanos o otros cristianos. Incluso en la fe relevante yo estaría dispuesto a renunciar la libertad que yo tengo con tal de ministrar a los que no tienen la misma convicción o los que tienen una conciencia más débil. Entonces, la fe relevante es una que no insiste en tener la razón, si esto implicaría dañar y hacer sufrir al cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver cómo interpretamos la Biblia y cómo aplicamos la Biblia a nuestra situación y la situación de los demás hermanos y la iglesia. Así que la fe relevante es la que realmente nos puede sacar de todos estos líos y que Dios nos conceda a tener y a caminar esta fe como la hemos oído hoy. Dios les y os bendiga en donde me estén viendo. Amén.